El sol ardía sobre la carretera polvorienta que cruzaba el norte de Tamaulipas. Los neumáticos del viejo autobús chirriaban con cada curva, y dentro, una familia de 5 sostenía el silencio como si fuera un hilo frágil. María apretaba entre sus brazos a su hijo menor, Luisito, que dormía con fiebre. Su esposo, Ernesto, miraba por la ventana con los ojos perdidos en el horizonte, donde el desierto se extendía como una promesa lejana. «Ya falta poco», murmuró Ernesto intentando sonreír. «Unos kilómetros más y llegamos a Nuevo Laredo. Desde ahí cruzamos». María asintió, aunque sabía que esa frontera no era solo una línea en el mapa. Era una muralla invisible de miedo, policías, bandidos y esperanzas rotas. A su lado, su hija mayor, Sofía, observaba a través del cristal las casitas dispersas entre cactus y polvo. «¿Allá también habrá escuela, papá?», preguntó con voz tímida. «Claro que sí, mija», respondió él. «Vas a estudiar y vas a ser alguien». El autobús se detuvo en un pequeño puesto de gasolina. Algunos bajaron a estirar las piernas, otros, con la mirada alerta, vigilaban los alrededores. El chofer encendió un cigarro y dijo en voz alta: «Media hora, y seguimos pa' Laredo. Aprovechen». Ernesto bajó para buscar agua. El aire caliente olía a gasolina y sudor. En el camino, un hombre con gorra y mirada dura le susurró: «Oye, compa, si vas pa' cruzar, ten cuidado. Aquí la cosa está fea. Los del norte andan cazando migrantes pa' cobrar rescate». Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Agradeció en silencio y regresó al autobús sin decir nada. Cuando subió, María lo miró preocupada. «¿Qué pasa?» «Nada, amor. Solo sigamos rezando». El autobús volvió a moverse. El sonido del motor era el único acompañante del miedo. Luisito comenzó a toser. Su cuerpecito temblaba. María trató de calmarlo, pero su respiración era débil. «No aguanta el calor», dijo ella angustiada. «Necesita medicina». Ernesto miró al frente, sabiendo que no podían detenerse. Cada minuto contaba. Si los descubrían sin papeles, todo terminaría. Sofía tomó la mano de su madre. «Mamá, ¿y si le pedimos ayuda a Diosito?» María la miró, con los ojos húmedos. «Eso hacemos, hija, cada día». El cielo se tornó rojizo cuando el autobús se acercó a Nuevo Laredo. El conductor advirtió que sería la última parada antes del río. Afuera, la ciudad parecía un espejismo. Calles repletas de anuncios en inglés, música de banda sonando a lo lejos, y policías que miraban con desconfianza cada vehículo. Al bajar, un viento seco golpeó sus rostros. La familia caminó hacia un albergue improvisado donde otros migrantes descansaban bajo lonas. Un voluntario les ofreció sopa y pan. Luisito apenas podía comer. «No sé si lleguemos», susurró María. «Llegaremos», dijo Ernesto con firmeza. «Lo prometí». Esa noche el sonido lejano de disparos hizo que todos se estremecieran. Un hombre comentó que los polleros y los bandas controlaban las rutas de cruce. Nadie dormía tranquilo. María, mirando al cielo estrellado, rezó en silencio. «Señor, si nos escuchas, no nos abandones ahora». El viento sopló entre las lonas, como si respondiera a su súplica. En el horizonte, un leve resplandor blanco iluminó el borde de la ciudad. Nadie supo decir de dónde venía, pero en ese instante, María sintió que alguien los observaba con compasión. «Algo está por pasar», pensó. Y con ese presentimiento abrazó a su familia. Si quieres descubrir qué sucederá con esta familia en su camino por Nuevo Laredo, suscríbete y acompáñanos en esta historia de fe, miedo y esperanza. El amanecer en Nuevo Laredo tenía un tono gris, como si el cielo dudara entre la esperanza y el miedo. Ernesto caminaba con paso rápido, cargando una mochila raída y mirando a cada lado de la calle. María sostenía a Luisito, que seguía débil, mientras Sofía y su hermano mediano, Mateo, trataban de no separarse. El bullicio de los mercados comenzaba a llenar el aire. El pregón de los vendedores, el ladrido de los perros, los motores de las camionetas cargadas de mercancía. «No te alejes, Sofía», advirtió Ernesto con voz baja.
Aquí nadie ayuda sin querer algo a cambio. Habían pasado la noche en el albergue de migrantes, pero la comida escaseaba y los rumores de redadas aumentaban. Doña Marta, una mujer de cabello blanco y mirada firme, los observaba desde una esquina. Llevaba un rosario en el cuello y una taza de café en la mano. «Ustedes no son de aquí», dijo acercándose. «Se les nota en los ojos». Ernesto dudó antes de responder. «Venimos del Salvador. Queremos cruzar al otro lado». Doña Marta suspiró mirando el cielo. «Aquí todos quieren cruzar, pero pocos regresan. Los polleros prometen mucho y luego los entregan a las bandas. Cuídense». María bajó la mirada, acariciando el cabello de Luisito. «Solo necesitamos un poco de descanso, señora. Él está enfermo». La mujer los miró con ternura. «Mi casa está cerca. No es grande, pero caben. Yo no tengo miedo, solo fe». Ernesto dudó unos segundos. Había aprendido que la bondad en esas tierras podía costar caro. Sin embargo, algo en los ojos de la anciana lo hizo asentir. Caminaron detrás de ella por callejones angostos, donde las paredes estaban cubiertas de grafitis, y el olor a gasolina se mezclaba con el del maíz tostado. La casa de doña Marta era modesta, con imágenes de santos en cada rincón y una cruz de madera sobre la puerta. Les sirvió frijoles y pan duro, mientras encendía una pequeña radio donde sonaba un corrido antiguo. «Dicen que el gobierno va a limpiar la ciudad», comentó ella, «pero lo que hacen es empujar a los pobres hacia el río». Ernesto comió en silencio. María, con lágrimas contenidas, agradeció. «Dios la bendiga, doña. No sabemos cómo pagarle». «No se paga con dinero, hija, se paga con fe». La mujer sonrió acariciando la cabeza de Luisito. «Este niño se pondrá bien». De repente, se escucharon gritos en la calle. Un grupo de hombres pasaba en una camioneta negra, gritando amenazas. Uno de ellos disparó al aire. Todos se agacharon instintivamente. «Son los del norte», susurró Marta. «Andan buscando migrantes para venderlos». El corazón de Ernesto golpeaba fuerte. «Tenemos que irnos», dijo. «No», respondió ella con firmeza. «Si salen ahora, los encuentran. Aquí estarán seguros». El silencio volvió poco a poco. Afuera el ruido de la camioneta se desvaneció. Dentro solo se oía el jadeo débil de Luisito. María le humedeció los labios con agua. «Ernesto, si algo me pasa, prométeme que los cruzarás». «No digas eso, amor, vamos a lograrlo juntos». Doña Marta se levantó, buscando entre sus cosas un pequeño frasco de medicina. «Tomen esto, es para la fiebre. Mañana veremos cómo ayudarlos a cruzar sin que los vean». Ernesto la miró con un agradecimiento silencioso. La fe, pensó, todavía sobrevivía entre la ruina. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de rojo intenso. Desde la ventana, Sofía vio el puente internacional a lo lejos. Le pareció inmenso, como una frontera entre la vida y los sueños. «Papá», dijo con voz suave, «¿crees que Dios sabe que estamos aquí?» Ernesto la miró sin saber qué responder. «Sí, hija, Él sabe todo, y quizá nos está observando ahora mismo». Ella sonrió débilmente. Afuera, una sombra blanca pasó entre los callejones, moviéndose con calma. Nadie la vio claramente, pero doña Marta murmuró una oración. Algo o alguien había llegado a Nuevo Laredo. «Si crees que nada puede detener la fe de esta familia, quédate. Lo que está por venir cambiará su destino para siempre». La noche cayó sobre Nuevo Laredo con una oscuridad espesa, como si el cielo hubiera decidido esconder las estrellas. El aire olía a polvo, sudor y miedo. Ernesto caminaba con paso silencioso, guiando a su familia por los callejones traseros que doña Marta le había indicado. Llevaban consigo una mochila con poca ropa, un poco de pan y una botella de agua. Luisito dormía en los brazos de María, su respiración débil pero constante. «Papá, ¿a dónde vamos?», preguntó Sofía, aferrándose a la mano de su hermano. «Al río», respondió Ernesto. «Hay un hombre que ayuda a cruzar sin que te vean». Doña Marta les había hablado de él, un pollero que cobraba menos que los otros, pero trabajaba solo de noche y exigía silencio absoluto. Ernesto no confiaba del todo,
Pero no había otra opción. Al llegar a una esquina, vieron una fogata encendida junto a un muro cubierto de grafitis. Dos hombres los observaron con desconfianza. Uno de ellos, alto, con tatuajes en el cuello, se acercó. «¿Quién los manda?», se preguntó con voz ronca. «Doña Marta», respondió Ernesto con cautela. «Dijo que podías ayudarnos». El hombre sonrió de forma extraña. «Ah, la viejita. Sí, claro. Pero cruzar cuesta». «No tenemos mucho», dijo María, bajando la mirada. «Solo queremos llegar al otro lado». «Entonces recen», contestó el hombre riendo, «porque allá también hay infierno». El otro sujeto les indicó que lo siguieran. Caminaban entre ruinas y arbustos secos, escuchando el zumbido de insectos y el rumor lejano del río. Luisito tosió. «Cállenlo», ordenó el más joven. «Si nos descubren, los dejan tirados». Ernesto apretó los dientes intentando mantener la calma. A lo lejos, las luces del puente internacional brillaban como un espejismo. Cada paso los acercaba a la frontera y al peligro. De pronto, un ruido metálico interrumpió el silencio. Algo cayó entre los matorrales. Los hombres se detuvieron, tensos. «¿Qué fue eso?», preguntó el tatuado. Del otro lado del sendero se movió una sombra. No era grande, pero su presencia hizo que el viento se detuviera. «No hay nadie», dijo Ernesto, intentando disimular el temblor en su voz. El tatuado apuntó una linterna hacia el arbusto. Nada, solo el eco del río y el murmullo de hojas secas. «Sigamos», gruñó. «No se separen». El camino se volvió más angosto. El río Bravo se extendía frente a ellos, oscuro, moviéndose lento bajo la luz de la luna. El pollero señaló una balsa hecha de neumáticos y cuerdas. «Solo 2 por vez», dijo. «Primero el hombre y el niño». María protestó, pero Ernesto la miró con firmeza. «Iremos todos», dijo él, «o ninguno». El hombre se acercó irritado. «Aquí mando yo, ¿entendiste?». En ese instante, un grito rompió el silencio. Detrás de ellos, varias sombras se movían entre los arbustos. Eran otros hombres armados. «La familia está aquí», gritó uno. El pollero intentó correr, pero un disparo resonó en la oscuridad. Todos se agacharon. Sofía gritó. Ernesto abrazó a su familia. María cubrió a Luisito con su cuerpo. El eco del disparo se mezcló con el ruido del viento. Entonces, una voz desconocida, serena y profunda, se escuchó a pocos metros. «Déjenlos, no son suyos». Los hombres se miraron confundidos. De entre la sombra del puente, una figura caminó despacio hacia ellos. Llevaba un sombrero blanco y un saco claro que relucía con la luz de la luna. Nadie reconoció su rostro, pero su presencia impuso un silencio absoluto. «¿Quién eres tú?», preguntó uno de los atacantes apuntando su arma. El hombre no respondió. Se acercó a Ernesto y le puso una mano en el hombro. «No temas», le dijo con una voz que parecía venir de otro tiempo. «El camino aún no termina». El tatuado retrocedió, confundido. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas. Cuando intentaron apuntar de nuevo, la figura ya no estaba, solo el sonido del río y el temblor de los corazones asustados. María apretó el crucifijo que colgaba de su cuello. «Ernesto, ¿lo viste?». Él asintió sin poder hablar. Algo había cambiado en el aire. El miedo seguía ahí, pero ahora había algo más: esperanza. «Quédate, porque en la próxima noche sobre el río la fe se volverá más fuerte que el miedo». El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño. La familia había pasado la noche escondida entre los matorrales, temiendo que los hombres armados regresaran. El aire olía a humedad y al barro del río. María sostenía a Luisito, que seguía febril, mientras Ernesto observaba con cautela los alrededores. Nadie decía una palabra. Solo el canto distante de un gallo rompía la quietud. «No fue un sueño, ¿verdad?», susurró Sofía, mirando a su padre. «Yo lo vi». El hombre del sombrero blanco. Ernesto tragó saliva. «No sé qué fue, hija, pero nos salvó». María, agotada, miró hacia el horizonte. «Dijo que no temiéramos.
¿Por qué alguien así aparecería aquí? Mateo, aún temblando, agregó. Parecía bueno. Tenía los ojos tristes, pero no daba miedo. Ernesto respiró hondo, intentando apartar el desconcierto. Debemos movernos. Si nos encuentran aquí, estamos perdidos. Caminaron por la orilla del río, buscando algún camino que los llevara lejos del puente. A medida que avanzaban, el sol se filtraba entre las nubes, iluminando el agua turbia. A lo lejos se escuchaban disparos, recordándoles que el peligro seguía cerca. Al mediodía llegaron a un pequeño claro. El cansancio los venció. María dejó a Luisito sobre una manta y le dio un poco de agua. Su respiración era cada vez más débil. «Ernesto, si no encontramos ayuda pronto, se nos va», dijo con la voz quebrada. Él se arrodilló junto a su hijo, desesperado. «No digas eso, por favor». Tomó la mano del niño y la apretó contra su pecho. «Vamos a salir de esta, te lo prometo». De pronto, un sonido de pasos los sobresaltó. Ernesto se puso de pie, listo para defenderse con un palo que había recogido. Entre los árboles una figura se acercaba lentamente. Llevaba un sombrero blanco y una camisa clara manchada de polvo. «Tranquilos», dijo la voz, firme pero serena. «No vine a hacerles daño». María lo reconoció al instante. «¿Eres tú?», susurró. «El del puente». El hombre sonrió suavemente. «Sí, los vi anoche. Necesitan ayuda». Ernesto dudó. «¿Quién eres? ¿Por qué nos sigues?» «No los sigo», respondió él acercándose. «Los acompaño. Nadie debería cruzar solo por este desierto de almas». Sus palabras tenían un tono extraño, una mezcla de ternura y autoridad. Cuando se agachó junto a Luisito, el niño abrió los ojos por primera vez en horas. «¿Te duele, pequeño?», preguntó el hombre. Luisito asintió apenas. El desconocido le tocó la frente. La fiebre comenzó a bajar lentamente, como si el cuerpo del niño encontrara alivio en ese contacto. María observaba, atónita. «¿Qué hiciste?», preguntó con voz temblorosa. «Solo lo toqué», respondió él. «A veces, el cuerpo necesita recordar que la vida sigue ahí». Ernesto lo miró con desconfianza y asombro. «No entiendo quién eres, pero... gracias». El hombre se incorporó mirando hacia el cielo. «No agradezcan, solo sigan. El camino será más difícil, pero no estarán solos». «¿A dónde vamos?», preguntó Sofía. Él señaló al norte, donde el sol caía sobre la ciudad. «Allá encontrarán a una mujer buena. Ella los guiará». Antes de que Ernesto pudiera preguntar más, un ruido de motor se escuchó a lo lejos. El hombre del sombrero blanco giró la cabeza, atento. «Tienen que irse ahora», dijo. «No miren atrás». «¿Y tú?», preguntó María. «Yo tengo otras almas que cuidar», sonrió, y por un instante el reflejo del sol hizo brillar su rostro como si emanara luz propia. Cuando Ernesto volvió a mirar, el hombre ya no estaba. Solo quedaban las huellas frescas en la tierra y el aire quieto. Luisito dormía tranquilo, sin fiebre. María apretó el rosario entre las manos, murmurando una oración. Ernesto, con voz baja, dijo: «No sé quién era ese hombre, pero creo que Dios sí. Quédate porque el silencio de Nuevo Laredo está a punto de romperse y la fe será puesta a prueba como nunca antes». La noticia del milagro se extendió entre los vecinos más rápido que el viento del norte. Algunos decían que el niño se había curado solo, otros juraban que un hombre vestido de blanco lo había tocado y la fiebre desapareció. Doña Marta, al enterarse, se persignó 3 veces y murmuró: «Ese no era un hombre cualquiera». Ernesto no sabía qué pensar. Luisito ya corría por el patio de la casa de la anciana, riendo con una energía que hacía apenas un día parecía imposible. María, sin dejar de agradecer en silencio, preparaba una sopa con lo poco que había. Sin embargo, la calma era frágil. Desde la calle se escuchaban murmullos, pasos y el eco de motos acelerando. «No me gusta esto», dijo Ernesto mirando por la ventana. «Hay ojos por todas partes». Doña Marta asintió con gravedad. «Los hombres de El Zurdo saben que ustedes están aquí».
Vieron la camioneta anoche cerca del río. María sintió un escalofrío. ¿Y si vienen? Entonces rezaremos más fuerte, respondió la anciana. Pero háganme caso, no salgan. El sonido de un golpe en la puerta los hizo saltar. 3 toques secos. Ernesto tomó un cuchillo de cocina y se acercó despacio. ¿Quién es?, preguntó. Una voz del otro lado respondió temblorosa. Soy Pedro, del albergue. Déjame entrar, por favor. Doña Marta le hizo una seña a Ernesto. Él abrió con cautela. Un joven delgado, cubierto de polvo y sudor, entró tambaleándose. Nos atacaron, dijo entre jadeos. Los hombres del zurdo quemaron el albergue. Buscan al salvadoreño que trajo a su familia. Dicen que le robó dinero a un pollero. Ernesto palideció. Yo no robé nada, solo intenté cruzar. Pedro lo miró con pánico. No importa si lo hiciste o no. Ellos creen que sí, y cuando creen algo, no paran. El silencio se apoderó del cuarto. Afuera, el sol caía y la ciudad se teñía de rojo. Doña Marta cerró las cortinas y apagó la lámpara. Van a venir esta noche, dijo. Ya me lo advirtió el padre Tomás. Luisito, ajeno al peligro, jugaba con una pelota vieja. María lo abrazó con fuerza. No quiero que le pase nada a mis hijos, susurró. Ernesto se arrodilló junto a ella. Te juro que no permitiré que los toquen. La anciana tomó un rosario y comenzó a rezar en voz baja. Pedro, temblando, se asomó por la ventana. Mire, dijo, hay una camioneta negra dando vueltas. Ernesto apretó los puños. No podemos quedarnos aquí esperando. Sí pueden, dijo una voz detrás de ellos. Todos se giraron. En la puerta trasera estaba él, el hombre del sombrero blanco. Nadie lo había visto entrar. Su presencia llenó la habitación de una calma indescriptible. ¿Cómo entraste?, preguntó doña Marta, sin ocultar su sorpresa. Las puertas se abren cuando hay fe, respondió con una sonrisa serena. No teman. Ernesto lo miró con mezcla de miedo y esperanza. ¿Tú sabes quiénes son los que vienen? Sí, dijo el hombre mirándolo a los ojos, pero también sé que el miedo no puede contra el amor. María, con lágrimas, se acercó. ¿Quién eres tú? Él la miró con ternura. Solo un caminante que no deja que el mal tenga la última palabra. El silencio volvió profundo, denso. Afuera, el ruido de motores se acercaba. Doña Marta apretó su rosario y Pedro se escondió detrás de un mueble. El hombre del sombrero blanco se acercó a la puerta principal. Colocó su mano sobre la madera y cerró los ojos. Un viento suave recorrió la habitación, apagando las velas. Cuando llamen no respondan, dijo con voz firme. La noche no durará para siempre. Ernesto quiso hablar, pero una sensación cálida lo envolvió, como si todo su miedo se deshiciera por dentro. Afuera, los motores se detuvieron. Un silencio mortal cubrió la calle, y en medio de esa oscuridad, alguien susurró. Ahí dentro está el hombre del milagro. Quédate, porque en la próxima parte el peligro llamará a la puerta y la fe deberá resistir su primera prueba real. La mañana amaneció con un cielo despejado, y el aire traía el olor a pan recién hecho de las calles cercanas. Parecía que la ciudad, por unas horas, había olvidado el miedo. Luisito corría por el patio de doña Marta, riendo y pateando una pelota vieja. Su risa era tan pura que hacía olvidar la tensión de la noche anterior. María lo observaba con lágrimas de alivio. «Míralo, Ernesto», dijo. «Está bien, está completamente bien». Ernesto asintió, pero su mirada seguía cargada de preocupación. «Sí, pero no entiendo cómo. Nadie se cura así de la nada». Doña Marta apareció con un tazón de avena caliente. «No fue de la nada, hijo. Fue de Dios». Le entregó la comida y sonrió. Ese hombre que vino no era común. Pedro, que aún temblaba del susto, se acercó. Anoche, cuando puso la mano en la puerta, sentí algo, como si todo el miedo se hubiera ido. María lo miró con gratitud. Él dijo que el mal no tiene la última palabra, y creo que lo vi en sus ojos. Ernesto respiró hondo. Sea quien sea, nos salvó.
Pero no podemos depender de milagros. Los hombres del zurdo siguen ahí afuera. Doña Marta lo miró con serenidad. El miedo no se vence huyendo, hijo, se vence creyendo. El silencio llenó la habitación. Afuera, los gallos cantaban y el sol iluminaba las paredes descascaradas. Parecía un día normal, pero todos sabían que no lo era. Un grupo de vecinos llegó al portón, curiosos. Una mujer de cabello recogido habló con voz baja. ¿Aquí vive el niño del milagro? Doña Marta frunció el ceño. ¿Quién les dijo eso? Toda la colonia lo comenta. Dicen que un hombre vestido de blanco lo curó con solo tocarlo, que ni los doctores podrían hacer eso. María salió abrazando a Luisito. Por favor, no digan nada, no queremos problemas. Pero la curiosidad ya se había desatado. Otro hombre con sombrero de paja murmuró. Si es verdad queremos conocerlo, tal vez ese hombre pueda ayudarnos también. Ernesto intervino con tono firme. No lo busquen, no sabemos quién es. Las miradas se cruzaron, llenas de duda y fe al mismo tiempo. Algunos se persignaron, otros simplemente se alejaron, murmurando entre dientes. Pedro cerró el portón con fuerza. Esto no me gusta. Cuando la gente tiene miedo busca un milagro, pero también puede destruirlo. Doña Marta lo miró con gravedad. Tienes razón, muchacho. A veces la fe mal entendida se convierte en peligro. Esa tarde, el calor era insoportable. Sofía y Mateo ayudaban a María a lavar ropa mientras Ernesto reparaba una ventana rota. El ambiente, aunque tenso, se llenaba de pequeñas risas. Era como si todos intentaran recuperar un poco de normalidad. Entonces la voz de Luisito rompió la calma. «Mamá, mira». María se giró. El niño sostenía entre sus manos una cruz de madera que no estaba allí antes. «¿Dónde la encontraste, hijo?» «Estaba en el suelo, junto a la puerta», respondió él con una sonrisa inocente. «Huele a flores». Doña Marta se acercó y la tomó con cuidado. «No hay flores cerca, niña», susurró. «Esto viene de otro lado». María la miró sin entender. «¿Qué significa?» La anciana la miró fijamente. «Significa que no estamos solos». Ernesto se quedó quieto, observando la cruz. Un sentimiento extraño lo invadió, una mezcla de paz y responsabilidad. «Si ese hombre vuelve», dijo en voz baja, «quiero hablar con él. Necesito saber por qué nos eligió». Doña Marta sonrió. «Tal vez tú no lo elegiste, hijo. Tal vez él te eligió a ti». El sol comenzó a ponerse, tiñendo de oro las paredes. Luisito se quedó dormido sobre el regazo de su madre. Todo parecía calmo, hasta que un golpe seco resonó en el portón. Pedro corrió a mirar y regresó pálido. «Es el zurdo. Está aquí». El silencio se volvió insoportable. Doña Marta tomó su rosario. María abrazó a sus hijos. Ernesto, con el corazón latiendo como un tambor, susurró: «Entonces que Dios esté con nosotros. Quédate, porque cuando la noche caiga sobre Nuevo Laredo, el miedo tendrá voz y el valor deberá responder». El golpe en la puerta resonó como un trueno. Ernesto se quedó inmóvil con la respiración contenida. Doña Marta dejó caer el rosario de sus manos y María abrazó a los niños, intentando que no hicieran ruido. Pedro miró por la rendija de la ventana y su voz salió quebrada. «Es él, el zurdo, y no viene solo». Afuera se escuchaban pasos, murmullos, el chasquido metálico de las armas cargándose. El sol se había ocultado y la oscuridad comenzaba a tragarse las calles de Nuevo Laredo. El silencio dentro de la casa era denso, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. «Sal, salvadoreño», gritó una voz áspera. «Sabemos que estás ahí». Ernesto apretó los dientes, con la mandíbula temblando. «No salgas», dijo doña Marta en voz baja. «Ellos no buscan hablar». El golpe volvió a repetirse, esta vez con más fuerza. «Si no abres, tiramos la puerta», rugió el zurdo. María miró a Ernesto con lágrimas en los ojos. «Nos van a matar». Ernesto tomó el cuchillo de cocina, el mismo que había usado para partir pan esa mañana. «Si quieren entrar, tendrán que pasar sobre mí». Pedro trató de detenerlo. «No seas loco.
Somos 4 y ellos son muchos. De repente una voz serena, firme, rompió el caos. Nadie va a morir esta noche. Todos voltearon. En la esquina del cuarto, donde la luz de la vela apenas alcanzaba, estaba él, el hombre del sombrero blanco. Su presencia llenaba el aire con una calma extraña. María se llevó la mano al pecho. ¿Volviste? El hombre asintió lentamente. Sí. No podía dejarlos solos cuando el miedo toca la puerta. ¿Quién eres tú?, preguntó Ernesto desesperado. ¿Qué quieres de nosotros? Solo que crean, respondió él. Lo demás no importa. Un estruendo hizo temblar las paredes. La puerta cedía bajo los golpes. Pedro gritó: ¡Van a entrar! El hombre del sombrero blanco se acercó a la entrada con paso tranquilo. Déjenlos pasar, dijo. Doña Marta lo miró horrorizada. Está loco. Pero antes de que Ernesto pudiera detenerlo, el cerrojo cayó y la puerta se abrió de golpe. 3 hombres entraron apuntando con armas. El zurdo, corpulento, con una cicatriz en la mejilla, sonreía con desprecio. «Así que tú eres el milagroso, ¿eh?», dijo burlón. «A ver si tus rezos detienen esto». El hombre de blanco lo miró sin miedo. «No vine a pelear». «Entonces muere de rodillas», gruñó el zurdo levantando su pistola. María gritó. Los niños se cubrieron los ojos. Ernesto dio un paso al frente, pero una ráfaga de viento apagó todas las velas al mismo tiempo. La oscuridad se hizo total. Se escuchó un solo disparo. Y luego, silencio. Cuando la luz volvió, el zurdo seguía con el arma en la mano, pero su rostro había cambiado. Estaba pálido, con la mirada fija en el hombre del sombrero blanco, que seguía de pie, intacto. En el pecho, donde debía haber impacto, no había nada, solo un leve brillo. ¿Qué eres?, tartamudeó el zurdo retrocediendo. Solo un hombre que no teme amar, dijo él con voz serena. El zurdo bajó el arma lentamente. Los otros hombres lo imitaron, confundidos. Afuera, el viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas secas. La tensión se deshizo como si el aire mismo se purificara. Doña Marta cayó de rodillas, llorando. «Bendito seas, Señor». El hombre del sombrero blanco miró a Ernesto. El fuego no destruye al que cree, pero el miedo puede consumirlo todo. Ernesto, con la voz quebrada, solo pudo decir: «Nos salvaste otra vez». El hombre sonrió mirando hacia el cielo. No, la fe los salvó. El zurdo se quedó quieto, respirando con dificultad. En su mirada había confusión y un atisbo de arrepentimiento. A lo lejos un trueno iluminó el cielo, la tormenta se acercaba, y con ella algo más grande que el miedo mismo. Quédate, porque en la próxima parte el fuego se apaga, pero las cenizas revelarán verdades que nadie estaba preparado para ver. La lluvia comenzó a caer con fuerza sobre Nuevo Laredo. Las gotas golpeaban el techo de lámina como un tambor desesperado. Dentro de la casa, nadie hablaba. Los hombres de El Zurdo se habían ido, dejando un silencio tan pesado que ni siquiera el viento se atrevía a entrar. Ernesto seguía de pie, observando al hombre del sombrero blanco, sin entender cómo podía estar ileso. María abrazaba a sus hijos, todavía temblando. Luisito, con los ojos muy abiertos, murmuró: «Mamá». El señor brilló. Ella lo miró y no supo qué responder. Solo lo apretó contra su pecho. Doña Marta, con el rostro empapado de lágrimas, se arrodilló frente al visitante. «Si eres quien creo que eres, gracias por no olvidarte de este pueblo». El hombre del sombrero blanco se inclinó y la ayudó a levantarse. «No hay pueblo olvidado mientras exista una sola oración», dijo con suavidad. «Pero hay corazones dormidos». Ernesto, aún con el cuchillo en la mano, habló con voz entrecortada. «No entiendo nada. Tú... ¿qué eres? ¿Por qué haces esto?» El hombre lo miró con ternura. «No busques entender, hijo, busca creer». «Creer no me ha salvado de nada», respondió Ernesto con rabia contenida. «Perdí todo. Dejé mi tierra, mi familia está en peligro y ahora no sé ni si mañana estaremos vivos». El hombre asintió lentamente.
La fe no es un refugio del dolor, es la fuerza para atravesarlo. Ernesto apretó los puños. Quiso gritar, pero la voz se le quebró. María se acercó tocándole el hombro. Ernesto, ya basta. Doña Marta respiró hondo. Si el zurdo se va, no es porque tenga miedo de un hombre. Es porque vio algo que el alma reconoce. Pedro, que había permanecido en silencio, habló finalmente. Cuando él habló, sentí calor. No miedo, sino paz. No sé cómo explicarlo. El hombre del sombrero blanco caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia se mezclaba con el olor a tierra mojada. El miedo es ruido, dijo sin girarse. Pero esta casa ya no tiene ruido. Por eso la llaman la casa del silencio. Doña Marta lo observó confundida. ¿Quién la llama así? Los que buscan refugio, respondió él. Los que aún no han perdido la esperanza. Ernesto dejó caer el cuchillo al suelo. El sonido del metal fue absorbido por la lluvia. ¿Y qué pasará ahora?, preguntó. Ellos regresarán, no nos dejarán tranquilos. El hombre lo miró con calma. A veces el enemigo necesita perder para empezar a escuchar. Y él ya empezó a oír. ¿De qué hablas?, preguntó María. Pero el hombre no respondió. Se dirigió hacia la puerta, empapándose bajo la lluvia. ¿A dónde vas?, gritó doña Marta. Él sonrió sin mirar atrás. A buscar a los que aún no entienden. La puerta se cerró sola tras de él. El viento apagó las velas y un olor a flores llenó la habitación. Ernesto miró a María, confundido. ¿Lo viste? Ella asintió. Sí, y creo que no era un hombre. El trueno retumbó sobre sus cabezas. Pedro se arrodilló, murmurando una oración. Luisito, sin miedo, se asomó por la ventana. Se fue por el camino del río, dijo con una sonrisa. Pero no tiene paraguas. María acarició su cabello. Tal vez no lo necesita, mi amor. Ernesto se sentó, exhausto, mirando el suelo. Doña Marta, si él es quien pienso, ¿por qué vino aquí? La anciana se quedó en silencio, mirando la cruz de madera que Luisito había encontrado. Porque la fe también cruza fronteras, susurró. Y tal vez esta vez vino a cruzar la nuestra. La lluvia siguió cayendo sin descanso. Nadie volvió a hablar. Afuera, entre los relámpagos, se escuchaban ecos lejanos de pasos, o tal vez oraciones. Quédate, porque el silencio de esa noche no fue el final, sino el comienzo de algo que pondrá a toda la ciudad de rodillas. La tormenta no cesaba. Las calles de Nuevo Laredo parecían ríos, y los relámpagos iluminaban los muros descascarados con destellos de fuego blanco. Dentro de la casa, la familia intentaba dormir, pero el alma no descansa cuando el corazón late con miedo. Ernesto observaba por la ventana, cada trueno haciendo vibrar sus pensamientos. No debimos dejarlo ir, dijo, apenas audible. María se movió en el colchón. Él sabía a dónde iba. No se pierde quien sigue la luz. Doña Marta, con una manta sobre los hombros, murmuró: «Esa noche no es solo lluvia. Algo está limpiando esta tierra». El reloj marcó la medianoche. Pedro, inquieto, se levantó para cerrar las rendijas de la ventana. En ese instante, un grito rompió la distancia. No era un trueno, no era el viento. Era un clamor humano, desgarrado, lleno de miedo. «¡Ayuda!», se escuchó afuera. Ernesto tomó una linterna y abrió la puerta. Bajo la lluvia vio a un hombre arrodillado en el barro. Su ropa estaba empapada y la sangre le corría por el rostro. Lo reconoció al instante. Era el zurdo. «¡Tú!», exclamó Ernesto. «¿Qué haces aquí?». El hombre levantó la cabeza, los ojos desorbitados. «No me mates. No vengo a hacer daño». María apareció detrás de Ernesto. «¿Qué le pasó?». El zurdo tragó saliva. «Él me encontró». Doña Marta se adelantó sosteniendo una vela encendida. «¿De quién hablas, hijo?». El hombre respiraba con dificultad. «Del que no muere, del que no teme». Caminaba bajo la lluvia y lo seguí con mis hombres, pero la tormenta se los llevó. Pedro lo observó con incredulidad. «¿Se los llevó cómo?». El zurdo miró al vacío, temblando.
El agua se levantó como un muro. Oí sus voces pidiendo perdón y luego solo el río. Doña Marta se santiguó. Dios misericordioso. El zurdo siguió hablando con lágrimas en los ojos. Él me miró. No me dijo nada, solo me tocó el pecho. Y este dolor golpeó con el puño su propio corazón. Este fuego no se apaga. María lo miró, con miedo y compasión a la vez. ¿Dónde está ahora? Caminando hacia el puente, susurró él. Dijo que esta ciudad debía recordar lo que olvidó. Ernesto bajó la mirada. ¿Y qué fue lo que olvidamos? El zurdo lo miró con un brillo extraño. La fe. El silencio llenó la habitación, roto solo por el golpeteo constante de la lluvia. Pedro cerró la puerta y ayudó al hombre a recostarse. A pesar del miedo, nadie lo echó. Había algo en su voz que no se podía negar. Luisito despertó y se acercó al extraño. ¿Te duele?, preguntó con inocencia. El zurdo asintió, llorando sin poder contenerse. Más que las balas, niño, pero no sé si es dolor o alivio. Doña Marta lo cubrió con una manta. Duerme, hijo. Mañana sabrás por qué aún respiras. La vela titiló. Por un momento, una sombra blanca cruzó la pared, moviéndose lentamente como si vigilara. María la vio y se quedó sin aire. Ernesto. Él se giró. Lo sé. Yo también lo vi. El viento se calmó y una quietud extraña tomó el lugar del ruido. En la distancia, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, aunque nadie las tocaba. Pedro se asomó por la ventana. Miren. El río. El agua que horas antes se desbordaba, ahora brillaba con un resplandor dorado. Sobre su superficie se movía una silueta, caminando con paso firme, sosteniendo algo en las manos. «No puede ser», susurró María. Ernesto apretó la cruz que colgaba de su cuello. «Sí, es él». El zurdo con voz débil dijo, «Vino a perdonar lo que ni nosotros mismos perdonamos». Nadie habló más. Todos miraban a través de la lluvia, sintiendo cómo el miedo se disolvía en algo más profundo. Un temblor en el alma que solo deja la fe. Quédate, porque cuando amanezca, el río hablará, y lo que revele cambiará el destino de Nuevo Laredo para siempre. El amanecer llegó cubierto por una neblina espesa. El olor a tierra mojada llenaba las calles silenciosas. Los pájaros no cantaban. Doña Marta observaba desde la ventana mientras el zurdo dormía, cubierto con mantas. Su respiración era pesada, como si cada aliento cargara años de culpa. «Nunca pensé que lo vería llorar», dijo María en voz baja. Ese hombre era el terror del barrio. Ernesto bebía café sin apartar la vista del horizonte. «Quizá por eso fue el primero en verlo», respondió. «Tal vez solo los más rotos pueden reconocer la verdad cuando la tienen enfrente». Pedro, sentado en el suelo, secaba sus botas. «¿Y si lo que vimos anoche fue una ilusión? El miedo puede hacernos ver cosas». Doña Marta negó con la cabeza. «El miedo no sana niños ni calma tormentas. Lo que pasó fue real». Luisito apareció en la puerta, sosteniendo algo entre las manos. «Miren lo que encontré afuera». Era un trozo de barro seco con marcas profundas. Al limpiarlo se reveló la forma de una mano, una huella perfecta. María sintió un escalofrío. «Esa marca no puede ser». Doña Marta la tomó con cuidado. «Es una señal, las llagas de la tierra. Donde él pisa algo cambia». El zurdo despertó sobresaltado. «No lo busquen», gritó. «No lo sigan». Todos lo miraron. «¿Qué dices?», preguntó Ernesto. «Él me habló», dijo el zurdo con voz temblorosa. «En mis sueños». Dijo que cada paso suyo duele, porque el suelo mismo carga nuestras culpas. Doña Marta cerró los ojos. «Entonces esta ciudad también sangra». María, angustiada, se acercó. «¿Por qué habría de sufrir él por nosotros?». «Porque nos ama», susurró la anciana. «Y el amor verdadero no huye del dolor». Pedro se levantó. «Basta de palabras», exclamó. «Si todo esto es cierto, ¿por qué no aparece ahora? ¿Por qué nos deja en la oscuridad?». La puerta se abrió sola con un golpe de viento.
Afuera, la neblina se movía como si respirara. Un murmullo llenó el aire, una voz tan suave que parecía venir de todas partes. «Estoy aquí». Luisito fue el primero en salir. «Señor del sombrero», gritó. Entre la bruma, una silueta blanca se dibujó. Caminaba despacio, y cada paso dejaba tras de sí un resplandor dorado que se desvanecía al tocar el suelo. Ernesto y María se acercaron, sin miedo. «¿Por qué volviste?», preguntó ella con lágrimas. «Pensamos que te habías ido». El hombre sonrió. «Nunca me fui, solo esperé que me buscaran». Ernesto se arrodilló, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Quién eres realmente?». «Soy quien vino cuando el mundo olvidó amar», respondió él. «No busquen nombre, busquen propósito». Pedro se mantuvo atrás, sin atreverse a mirar. «¿Y qué quieres de nosotros?». «Que recuerden». Su voz era como el viento. «Que perdonen. Esta tierra ha bebido demasiadas lágrimas». El zurdo, débil, salió tambaleándose. «Yo no merezco perdón. He hecho daño». El hombre del sombrero blanco lo miró con compasión. «Nadie lo merece y por eso se da». El zurdo cayó de rodillas, llorando como un niño. La neblina comenzó a disiparse y la luz del sol bañó el barrio. Doña Marta se persignó. «Miren». El barro se secó. Donde antes había lodo, ahora el suelo brillaba con un tono cálido, como si hubiera sido purificado. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, confundidos, mirando el cielo. María tomó la mano de su hijo. «¿Ves eso, Luisito?». «Sí, mamá», respondió con una sonrisa. «La tierra ya no duele». El hombre del sombrero blanco los miró una última vez. «Aún queda camino», dijo, «pero hoy el miedo perdió su voz». Y al decirlo el viento se calmó, las nubes se abrieron, y en el aire quedó flotando una sola palabra, tan clara que todos la escucharon en el corazón: perdón. «Quédate, porque lo que vendrá ahora pondrá a prueba el alma del pueblo entero. La fe, por fin, enfrentará su juicio». El sol volvió a salir sobre Nuevo Laredo, pero no trajo paz. La ciudad amaneció dividida. Algunos hablaban de milagros, otros de brujería. Las noticias corrían de boca en boca. «Un hombre vestido de blanco camina entre nosotros», decían los vendedores en el mercado, los soldados en los retenes, los niños en las calles. La frontera entera parecía contener la respiración. Doña Marta cerró las ventanas de su casa. «Esto se está poniendo peligroso», murmuró. «Cuando el miedo se disfraza de fe, todos creen tener la razón». Ernesto observaba desde la esquina, preocupado. Afuera, un grupo de hombres discutía frente a la iglesia. Uno de ellos gritó: «¡Es un falso profeta! ¡Juega con la gente!». Otro respondió: «¡Cállate! Yo vi cómo curó al niño. Ese hombre es de Dios». El ambiente se volvió tenso. Pedro regresó corriendo. «Los militares llegaron», dijo con el rostro pálido. «Dicen que buscan al extranjero que anda haciendo milagros». María apretó las manos. «Van a venir aquí, lo saben todo». Doña Marta suspiró. «Si lo tocan, la ciudad entera se vendrá abajo». A lo lejos, las campanas comenzaron a sonar sin que nadie las moviera. Los soldados miraban al cielo, confundidos. El zurdo, aún débil, se acercó a Ernesto. «Yo los detendré», dijo. «Ellos me escucharán». Ernesto lo miró con incredulidad. «¿Tú? ¿Después de todo lo que hiciste?». «Precisamente por eso», respondió con voz firme. «Porque alguien tiene que dar la cara». María lo detuvo. «No vayas, te matarán». El zurdo negó con la cabeza. «Si él me perdonó, no puedo seguir escondiéndome». Salió a la calle. El viento se levantó de repente. El cielo, antes azul, se volvió gris. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por algo que no podían explicar. En la plaza principal, frente a la iglesia, los soldados formaban un cerco. En medio de ellos estaba el hombre del sombrero blanco, tranquilo, las manos extendidas a los lados. El comandante gritó: «Nadie se acerque, este hombre está bajo custodia militar». Los curiosos se agolparon alrededor. Algunos lloraban, otros gritaban insultos.
La confusión era total. Ernesto llegó corriendo con su familia y doña Marta. Pedro intentó abrirse paso entre la multitud. «Déjenlo. No ha hecho nada», gritó. El comandante apuntó su arma. «Silencio. Este sujeto ha perturbado el orden público. Se llevará para ser interrogado». El hombre del sombrero blanco habló por primera vez. Su voz era suave, pero llenó todo el lugar. «¿Por qué tienen miedo del amor?» El comandante se detuvo un instante, desconcertado. «No digas tonterías. Nadie tiene miedo del amor». «Entonces, ¿por qué lo encierran cuando se muestra?», preguntó él con una mirada que atravesó al hombre como una herida. Un murmullo recorrió la multitud. Doña Marta cayó de rodillas. «¡Dios mío, ilumínalos!». El zurdo apareció entre la gente empapado en sudor. «No lo toquen», gritó. «Yo soy el culpable». Los soldados lo sujetaron, pero él continuó hablando. «Ese hombre no es un criminal. Yo lo vi sanar, lo vi perdonar. Él me devolvió el alma». El comandante miró a Jesús, porque ya nadie dudaba quién era, y luego al zurdo. «¿Es cierto lo que dice este hombre?». Jesús lo miró con compasión. «No busques pruebas donde solo cabe la fe». El comandante bajó el arma lentamente, como si el peso de sus propias dudas le venciera. Pero un oficial más joven, lleno de miedo, gritó: «¡Es una trampa! ¡Arresten a todos!». La multitud comenzó a moverse, gritando, llorando, rezando. María abrazó a sus hijos. Ernesto buscó con la mirada a Jesús, pero la neblina empezó a cubrirlo todo. En medio del caos, su voz se escuchó una vez más. «El juicio no es mío, es del corazón de cada uno». Y entonces el sonido de las campanas volvió, más fuerte que nunca. El eco llenó el cielo mientras la gente caía de rodillas, confundida, llorando, rogando por perdón. «Quédate, porque en la siguiente parte el río será testigo del perdón más grande que Nuevo Laredo haya visto jamás». El amanecer llegó pesado, con un cielo turbio y el aire cargado de polvo. La noticia del arresto del hombre del sombrero blanco se había esparcido por toda la ciudad. Algunos decían que era un santo, otros que era un impostor, un peligro para el orden. Los soldados lo escoltaban hacia el río Bravo, el mismo que había sido frontera y tumba de tantos sueños. Ernesto y María seguían de lejos, mezclados entre la multitud que caminaba en silencio. Doña Marta sostenía un rosario entre sus dedos temblorosos, rezando en voz baja. Luisito caminaba descalzo, sin apartar la vista de aquel hombre que, aun con las manos atadas, parecía caminar con dignidad. «¿Por qué lo tratan así, mamá?», preguntó el niño. «Porque el miedo no entiende la verdad, hijo», respondió ella, conteniendo las lágrimas. El río brillaba bajo el sol, pero su corriente estaba oscura. Los soldados formaron un círculo alrededor de él. El comandante, nervioso, le habló con voz tensa. «Dijiste que esta tierra debía recordar. ¿Qué significa eso?». Jesús levantó la mirada. «Significa que el perdón puede limpiar incluso lo que el agua no alcanza». «¿Y qué pasa si nadie quiere perdonar?», preguntó otro soldado. «Entonces el río seguirá cargando el dolor de los hombres», respondió él, «pero no para siempre». Un silencio espeso cayó sobre todos. La gente se apretujaba detrás de los soldados, algunos rezaban, otros murmuraban insultos. Pedro intentó acercarse, pero un militar lo empujó hacia atrás. «¡No lo toquen!», gritó Ernesto. «Déjenlo hablar». Jesús miró al comandante y le dijo con calma: «No vine a romper leyes, sino cadenas». El zurdo apareció entre la multitud cojeando, con el rostro marcado por el cansancio. «Déjenlo libre», gritó. «Si lo condenan, condenan al pueblo entero». El comandante dudó. Los soldados intercambiaron miradas. Uno de ellos, joven, bajó su arma y dijo en voz baja: «Mi madre también lo vio. Curó a mi hermano». Jesús sonrió apenas. «Tu madre creyó antes de ver, por eso tu hermano sanó». El viento comenzó a soplar con fuerza. El agua del río se agitó levantando espuma. La multitud retrocedió. Algunos gritaron, otros se arrodillaron. Jesús dio un paso hacia adelante con las manos aún atadas.
No teman, dijo. La fe no ahoga, limpia. El comandante trató de detenerlo, pero el suelo bajo sus pies tembló. El agua del río se elevó suavemente, formando una curva luminosa. Dentro del reflejo se veía el cielo, y en él rostros. Gente que ya no estaba, hombres y mujeres desaparecidos, migrantes, niños. Todos sonreían. María cayó de rodillas, llorando. Dios mío. Jesús volvió su mirada hacia ella. El dolor que ustedes cargan no es castigo, es semilla. Luisito, temblando, se acercó unos pasos. ¿Volverás, Señor? Siempre vuelvo, pequeño, dijo él, sonriendo. Cada vez que alguien decide amar cuando podría odiar, el zurdo gritó, perdóname. Jesús lo miró con ternura. Ya estás perdonado. Pero ahora aprende a perdonarte tú. El agua comenzó a descender lentamente. La luz que emanaba del río se apagó con delicadeza, como si el mundo respirara de nuevo. Los soldados soltaron las armas. El comandante, con los ojos llenos de lágrimas, rompió las cuerdas que lo ataban. Jesús se volvió hacia el río y murmuró, «El perdón es el puente que ningún muro puede destruir». Y sin que nadie entendiera cómo, dio un paso más y comenzó a caminar sobre el agua. La multitud entera quedó muda. Ernesto lo siguió con la mirada hasta que su figura se perdió en el resplandor del horizonte. Doña Marta, con voz temblorosa, dijo, «El río lo lleva, pero no lo borra». María abrazó a sus hijos. «¿Lo ves, Luisito?», susurró. No todos los milagros se quedan. Algunos solo pasan para despertarnos. El viento se calmó. En la orilla, flotando entre las olas, quedó una cruz de madera. El zurdo la tomó entre sus manos y dijo en voz baja, «Hoy el río no divide, hoy el río une. Quédate, porque el amanecer siguiente traerá redención y un nuevo comienzo para quienes sobrevivieron a la fe y al miedo». La tarde cayó sobre Nuevo Laredo con una calma extraña. El río Bravo seguía murmurando bajo el último resplandor del sol, y las calles estaban vacías, como si la ciudad entera se hubiera detenido para pensar. En una esquina el zurdo caminaba lentamente, sosteniendo la cruz de madera que había encontrado en la orilla. La apretaba contra el pecho con una mezcla de miedo y esperanza. «Nunca creí en nada», susurró para sí, «ni en Dios, ni en los hombres. Pero Él me miró y no vi condena, vi compasión». Las palabras resonaban en su cabeza. Su pasado lo perseguía como un eco constante. Las amenazas, los secuestros, los gritos de quienes habían sufrido por su mano. Cada recuerdo pesaba más que el anterior. «Ya estás perdonado», le había dicho Jesús. Pero el perdón, comprendió, no borra el pasado. Lo ilumina para que duela con propósito. Doña Marta lo encontró frente a su casa, empapado de sudor y polvo. «Hijo, vuelve adentro. Aún hay quienes te buscan». Él negó con la cabeza. «No puedo esconderme más. Esta vez no». María apareció detrás de ella sosteniendo a Luisito. «El pueblo está dividido, zurdo. Algunos quieren ir al río. Dicen que lo vieron desaparecer en la luz. Otros creen que fue brujería». El hombre bajó la mirada. «Yo sé lo que vi, y no fue magia, fue amor, el verdadero». Ernesto, que escuchaba desde el umbral, se acercó despacio. «Si de verdad crees eso, ayúdanos». El miedo volvió. Los soldados quieren controlar a la gente. Están buscando culpables. El zurdo lo miró fijo, con una decisión que quemaba. «Entonces es hora de que sepan la verdad». Doña Marta se alarmó. «¿Qué piensas hacer?» «Hablar», respondió. «No con armas, sino con lo único que nunca supe usar, la verdad». El viento sopló fuerte, levantando polvo del camino. El zurdo se dirigió hacia la plaza central, donde los habitantes se reunían, confundidos y asustados. Algunos sostenían velas, otros carteles pidiendo justicia. Los soldados patrullaban con rostros tensos. Cuando lo vieron, un murmullo se expandió como fuego. «¡Es el zurdo!», gritó alguien. «¡El criminal!». El hombre levantó la cruz. Su voz temblaba, pero no de miedo.
Sí, soy el zurdo, el que hizo daño, el que sembró terror, pero también soy el que vio lo que ustedes no quieren ver. El silencio se apoderó de todos. Los soldados se detuvieron atentos. Él no vino a destruir, continuó. Vino a recordarnos quiénes somos. Yo lo vi caminar sobre el agua, y no me juzgó. Me perdonó. Y si ese hombre pudo perdonar al peor de nosotros, ¿qué excusa tenemos para seguir odiando? Una mujer del público gritó, «¡Mentiras! ¡Tú mataste a mi hermano!». El zurdo bajó la cabeza. Sí, y cargaré con eso toda mi vida. Pero no huyo de mi culpa. Hoy vine a pedirte perdón. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Si él me dio una segunda oportunidad, tal vez tú también puedas hacerlo. El aire se volvió denso. La multitud comenzó a llorar. Algunos lo insultaban, otros rezaban. De pronto, una brisa cálida recorrió el lugar. Las velas se encendieron solas, una a una, iluminando la plaza. Doña Marta cayó de rodillas. «Está aquí», susurró. Ernesto miró al cielo. Entre las nubes, una luz blanca cruzó lentamente, proyectando su reflejo sobre el río. María abrazó a sus hijos, y Luisito sonrió. «Mamá, el señor del sombrero está arriba», dijo con voz tranquila, «pero ya no tiene sombrero». La multitud guardó silencio. Todos miraron hacia el cielo, donde la luz se desvanecía lentamente. El zurdo, con el rostro bañado en lágrimas, levantó la cruz y la clavó en el suelo. «No más miedo», dijo, «no más odio. Que el perdón viva aquí, donde antes reinó el dolor». Los soldados bajaron las armas. La gente comenzó a abrazarse. En el aire se sintió algo que no se podía nombrar, pero todos lo entendieron. Era paz. Doña Marta se acercó al zurdo. «Ahora sí, hijo», dijo sonriendo. «La redención llegó». Él miró el río y susurró, «Y esta vez, el agua no arrastra, sana. Quédate, porque lo que amanecerá después de esa noche marcará el destino final de la familia y de toda Nuevo Laredo». El amanecer llegó silencioso, como si el mundo respirara por primera vez. Los primeros rayos del sol iluminaron el río Bravo, que ahora fluía tranquilo, reflejando un brillo dorado imposible de describir. El aire olía a tierra fresca y a esperanza. Después de tantos días de miedo, Nuevo Laredo despertaba diferente. Ernesto caminaba por la orilla, con los zapatos aún húmedos del rocío. María lo seguía, llevando a Luisito de la mano, mientras Sofía y Mateo recogían piedritas que brillaban como si fueran de cristal. Doña Marta avanzaba despacio detrás de ellos, murmurando oraciones. A lo lejos el zurdo los esperaba, con la cruz clavada en la tierra. «Nunca vi el río tan limpio», dijo María con una sonrisa tenue. «Parece otro», respondió Ernesto, como si también hubiera recibido perdón. Luisito levantó la vista. «Papá, ¿crees que el señor del sombrero está mirando?» Ernesto se agachó y lo abrazó. «Sí, hijo, y creo que sonríe». El zurdo los observó acercarse. Su rostro, antes endurecido por la culpa, mostraba ahora serenidad. «Anoche soñé con él», dijo cuando estuvieron cerca. «Me dijo que debía cuidar lo que dejó aquí». Doña Marta sonrió. «Entonces quédate, hijo. Este pueblo necesita más manos que disparen amor, no balas». El hombre bajó la cabeza emocionado. «Eso haré, ya no quiero huir». La familia se sentó junto a la cruz. Las aguas del Bravo murmuraban un canto suave. Sofía preguntó con inocencia, «¿Podremos cruzar ahora?». María miró a Ernesto. Por primera vez en mucho tiempo, la pregunta no dolía. «Sí, hija, pero no para escapar. Cruzaremos para empezar». Doña Marta los miró con ternura. Los ángeles siempre protegen a quienes parten con fe. De pronto, un viento tibio recorrió la ribera. Ernesto alzó la vista y vio al otro lado del río una figura de pie. Vestía de blanco, sin sombrero, con el cabello moviéndose suavemente al compás del aire. Su presencia no asustaba, traía paz. «María», susurró él. «Míralo». Ella giró, contuvo el aliento y tomó la mano de sus hijos.
La figura levantó una mano en señal de despedida. Luisito sonrió. «Te lo dije, papá». No se fue. Doña Marta cayó de rodillas llorando en silencio. El zurdo, con voz quebrada, murmuró: «Bendito sea el que no abandona ni a los que no merecen ser vistos». El resplandor se desvaneció poco a poco, dejando en el aire una fragancia de flores y una sensación de calma que ninguna palabra podía nombrar. María se acercó a la orilla. «¿Sabes, Ernesto?», dijo con suavidad. «Antes temía este río. Ahora me parece sagrado». Él asintió. «Porque lo cruzaremos limpios, no huyendo del pasado, sino llevando con nosotros lo que aprendimos». El zurdo los ayudó a preparar una pequeña balsa hecha con tablas viejas. Pedro, que había regresado del pueblo, llegó corriendo. «La gente está cambiando», dijo emocionado. «Los soldados bajaron las armas y anoche todos rezamos juntos. Nadie gritó, nadie huyó». Doña Marta suspiró con alivio. El milagro no fue que caminara sobre el agua, sino que nos enseñara a mirar distinto. Cuando el sol se alzó por completo, el agua parecía un espejo de fuego. Ernesto tomó el remo y ayudó a su familia a subir. El zurdo los sostuvo antes de que partieran. «No olviden lo que comenzó aquí», dijo. «Que el amor siga siendo frontera, no muro». Ernesto lo abrazó. «Gracias, hermano». La balsa se deslizó lentamente por el río. Desde la orilla, doña Marta y el zurdo los vieron alejarse. El reflejo del sol los envolvía, como si la luz los guiara hacia un destino nuevo. Luisito, mirando hacia atrás, alzó la mano y gritó: «¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!». Del otro lado, sobre una colina, la figura blanca los observaba en silencio. Y aunque nadie escuchó su voz, todos sintieron la misma palabra dentro del corazón: «Vayan en paz». El Bravo seguía fluyendo, pero ya no separaba. Ahora unía. «Quédate, porque la última parte revelará el legado de lo ocurrido en Nuevo Laredo, donde la fe venció al miedo y el amor cruzó la frontera». El sol se levantó sobre el desierto, bañando de luz los tejados de Laredo, Texas. La frontera, que alguna vez fue sinónimo de dolor, ahora se veía tranquila, como si el viento hubiera limpiado los pecados del mundo. En una pequeña casa cercana al río, María preparaba café mientras el aroma se mezclaba con el canto de los pájaros. Ernesto estaba afuera, reparando una cerca. Sus manos, endurecidas por el trabajo, temblaban un poco, pero sus ojos ya no tenían miedo. Luisito jugaba con sus hermanos en el jardín riendo a carcajadas. Doña Marta se había quedado en México, pero les escribía cartas llenas de esperanza. «Parece mentira», dijo María saliendo al patio. «Todo lo que vivimos, y aquí estamos». Ernesto sonrió. «A veces pienso que aún sigo soñando». «No, amor», respondió ella. «Solo estamos despertando». Luisito corrió hacia ellos con una flor amarilla en la mano. «Mamá, la encontré junto al río. Estaba flotando». María la tomó con cuidado. «¿Sabes qué significa, hijo?» «¿Qué?» «Que hay cosas que el agua no se lleva, solo las trae de vuelta». El niño sonrió y volvió a correr. Ernesto miró hacia el horizonte, donde el Bravo brillaba como un espejo. «¿Crees que lo volvamos a ver?», preguntó en voz baja. María se quedó pensativa. «Él no se fue, Ernesto. Está en cada gesto bueno, en cada perdón que se da sin pedir nada». Ernesto asintió. «Entonces sí, lo veremos, aunque no con los ojos». Por la tarde, Pedro llegó en una vieja camioneta. Su rostro reflejaba cansancio, pero también paz. «Vengo de allá», dijo. «Nuevo Laredo cambió. La gente trabaja unida». El zurdo abrió un refugio para los migrantes, y todos lo ayudan. María lo abrazó emocionada. «¿De verdad?» «Sí. Y hay algo más. En la orilla del río, justo donde ustedes partieron, crece una flor blanca que nunca se marchita. Dicen que nadie la plantó». Luisito, que escuchaba atento, sonrió. Fue él. Pedro lo miró con ternura. «Puede que tengas razón, pequeño». El atardecer tiñó el cielo de naranja. Sofía se sentó junto a su madre. «Mamá, cuando sea grande, quiero volver a México».
Quiero ayudar como el señor del sombrero. María la acarició. Entonces prométeme algo. Nunca dejes que el miedo decida por ti. Lo prometo, respondió Sofía. El viento sopló suave, trayendo un aroma dulce, casi como incienso. Todos miraron hacia el río. Por un instante, creyeron ver una silueta blanca caminando sobre el agua, despidiéndose con una mano levantada. Luisito corrió hasta la cerca y gritó: «Adiós, Jesús, gracias por no olvidarte de nosotros». La figura se desvaneció con la luz del atardecer, dejando solo el reflejo del cielo sobre el Bravo. Ernesto respiró hondo. «Ya no hay frontera», dijo. «Solo camino». María lo miró y sonrió. «Y fe». Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, la familia se reunió para cenar. Pedro leyó una carta que había traído de doña Marta. «Hijos, el milagro no fue verlo, sino creer que aún en un lugar tan roto podía brotar la esperanza. El río no divide, solo enseña a cruzar con el corazón limpio. Si algún día el miedo regresa, recuerden, él no se va, camina entre nosotros». Ernesto levantó su vaso. «Por quienes siguen buscando, por los que aún cruzan descalzos y por los que creen sin ver». Todos brindaron en silencio. Afuera, el viento sopló con fuerza y una voz pareció susurrar entre las hojas: «Ama, incluso en la frontera». Luisito, medio dormido, preguntó desde su cama: «Mamá, ¿él volverá?». María lo cubrió con una manta y besó su frente. «Sí, hijo, siempre vuelve donde lo llaman con fe». El río siguió su curso bajo la luna, sereno, eterno. En sus aguas se reflejaban las luces del pueblo, como estrellas que habían decidido quedarse a vivir en la tierra. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en más relatos donde la fe vence al miedo y el amor siempre encuentra el camino.